Buenas tardes, alumnos, bienvenidos a una nueva clase de química biológica. Hoy vamos a dar la unidad número 4, lo que es vitaminas, y la unidad número 5, ácidos nucleicos. Vamos a arrancar definiendo lo que son las vitaminas. Del latín vita, vida, y del griego amoníacos, amoníaco, con el sufijo latino ina, sustancia, las vitaminas son biomoléculas esenciales para el desarrollo normal y para el funcionamiento y reproducción de los organismos. Las cantidades mínimas requeridas diariamente de las vitaminas no son muy altas. Vamos a ver que se necesitan tan solo dosis de miligramos o microgramos. Son reguladores del organismo y tanto su deficiencia como su exceso pueden producir enfermedades. La deficiencia de vitaminas se denomina avitaminosis, mientras que el exceso de vitaminas se denomina hipervitaminosis. No pueden ser sintetizadas por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlo más que a través de la ingesta equilibrada de los alimentos naturales. Tampoco pueden ser reemplazadas. Participan en numerosas vías metabólicas y en procesos fisiológicos, ya que integran sistemas enzimáticos actuando como coenzimas, aunque no son propiamente enzimas. ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula de vitamina, con un pequeño cambio, pasa a ser una molécula activa. Otras vitaminas cumplen su papel de modo similar a las hormonas. Las vitaminas se pueden clasificar según su solubilidad en agua, aquellas que son hidrosolubles o aquellas que lo son en lípidos, es decir, liposolubles. En los seres humanos hay 13 vitaminas, tenemos 9 hidrosolubles y 4 liposolubles. Dentro de las 9 hidrosolubles tenemos 8 que son del complejo B y la vitamina C. Y dentro de las 4 liposolubles tenemos la vitamina A, D, E y K. Vamos a ir desarrollando cada una más adelante. Las vitaminas hidrosolubles son vitaminas que son solubles en agua. Se absorben en el tracto gastrointestinal y se disuelven en los líquidos corporales. El exceso se elimina con la orina y no se almacenan en el organismo, lo cual hace que sea necesaria la ingesta diaria y constante de las mismas. Participan en reacciones de óxido-reducción, transporte de electrones, dióxido de carbono, grupo de aminas y también transfieren grupos acilos e hidrógeno. Las vitaminas liposolubles, en cambio, son solubles en solventes apolares, que quiere decir que están asociadas a los lípidos de los alimentos naturales. Son las que se disuelven en grasas y aceites. Las absorbemos por el intestino delgado junto con las grasas y el exceso no se elimina con la orina, se almacena en el tejido adiposo. Es decir, que las absorbemos en el intestino delgado y las podemos almacenar en el hígado y en los tejidos grasos. Debido a esto, que se pueden almacenar en los adipocitos del cuerpo, no es necesario tomarlas todos los días, por lo que es posible. Lo que podemos hacer es consumirlas por un tiempo y después subsistir una época sin su aporte. Ahora, si se consumen estas vitaminas en exceso, ¿qué quiere decir exceso? Más de 10 veces de la cantidad recomendada, pueden resultar tóxicas. Dentro de las vitaminas hidrosolubles, que dijimos que eran 9,
estaban las 8 del complejo B y la vitamina C, vamos a arrancar con la tiamina. Como vemos, la podemos encontrar en su forma activa como pirofosfato de tiamina. El tipo de reacción que se encuentra es en el transporte de grupos-aldehídos. La fuente de esta vitamina se la puede encontrar en la levadura, en las carnes, legumbres, huevos, cereales. Influye, en los mecanismos de transmisión nerviosa. Su carencia produce inflamación de los nervios, reducción de los tejidos, de los reflejos tendinosos, mareos, anorexia, fatiga, trastornos gastrointestinales. Una de las enfermedades que se ve por esta deficiencia es la enfermedad de beriberi. Hay pérdida de peso y problemas de corazón. Luego tenemos la riboflavina o vitamina B2, que también la podemos encontrar en su forma activa como flavin mononucleótido o flavin mononucleótido en su forma activa y reducida, como nucleótidos de flavina, y el tipo de reacción que cataliza son reacciones de oxidación y reducción. Sus fuentes son hígado, carne, leche, huevo, cereales, pescados. También la encontramos en algunas verduras como la espinaca, tomate, zanahoria. Es importante para el metabolismo de proteínas e hidratos de carbono y su transformación en ácidos grasos. Participa también en la incorporación del yodo a las tiroides. La deficiencia de la misma provoca dermatitis seborreica, fatiga visual y conjuntivitis. La niacina o vitamina B3, como vemos ahí su forma activa, la encontramos como dinucleótido de nicotinamida y adenina en su forma activa y reducida, como coenzima de oxidorreducción de nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, o como nucleótidos de piridina. Está presente en reacciones y las fuentes en las que lo encontramos es en hígado, carne, leche, en huevo y en cereales. Sobre todo interviene en todo lo que son reacciones de óxido-reducción. Su carencia produce más que nada lesiones cutáneas, plegaria, dermatitis, depresión. Luego tenemos el ácido pantoténico o vitamina B5, que también actúa en lo que son reacciones de ácido reducción. El otro era de óxido reducción, estas son de ácido reducción. La forma activa que encontramos el ácido pantoténico es como coenzima A, y las fuentes alimentarias que tenemos de esta vitamina son el hígado, riñón, huevo, carne, leche, en algunas verduras como arveja, repollo, batata, fruto seco como el maní. La deficiencia sobre todo va a traer trastornos gastrointestinales. La vitamina B6, o también conocida como piridoxina, vamos a ver que su forma activa es el fosfato de piridoxal. El tipo de reacción en la que lo podemos interviene o lo podemos encontrar es en transporte de grupos aminos, y se encuentra sobre todo en hígado, en cereales y verduras y frutas. Vemos ahí que se encuentra sobre todo en lo que es hígado, carne de cerdo, leche, carne de cerdo, a veces yema de huevo.
Y la deficiencia de esta vitamina, ¿qué pasa? Que el déficit provoca apatía, depresión, calambres, náuseas, mareos, anemia, debilidad muscular, parestesias, confusión mental. La biotina, o conocida como vitamina B7 o H, que mucho no se la conoce como vitamina H, vemos que su forma activa es como biocitina, interviene en reacciones de transporte de grupos carboxílicos. Lo encontramos en fuentes alimentarias como hígado, riñón, leche, yema de huevo, tomate. Su carencia produce dolor muscular y fatiga. Cuando hablamos del tipo de reacción que se encuentra esta enzima es la coenzima de las carboxilasas o enzimas que fijan el anhídrido carbónico. La cobalamina o vitamina B12, vemos que su forma activa es 5-desoxiadenosilcobalamina. En el tipo de reacción que interviene es en el transporte de grupos metilos. Las fuentes de esta vitamina son el hígado, la carne, la leche, huevos, verduras y pescado. La deficiencia provoca atrofia de la mucosa digestiva y abolición de la sensibilidad profunda y anemia, sobre todo una anemia perniciosa. Esta enzima también, actúa como coenzima de diversas reacciones enzimáticas. Aparte de la transferencia de grupos metilos, también hay transformaciones del ácido fólico en folínico. La vitamina C, o conocido como ácido ascórbico, si no lo tenemos como forma activa, el tipo de reacción que interviene es una hidroxilación o detoxificación, y las fuentes en las que los encontramos se encuentran en las frutas cítricas, ¿sí? También lo tenemos en el tomate, la espinaca, papa, espárragos y arvejas en un poquito menos de cantidad. Interviene, como dije, como óxido reductor. El déficit de la misma puede conducir a deficiencias celulares, hemorragias, retardo en la cicatrización y alteraciones del tejido óseo. Una de las enfermedades que se da por deficiencia de esta vitamina es el escorbuto, donde vemos que hay encías sangrantes, hemorragias subcutáneas. El ácido fólico o vitamina B9, la forma activa es el ácido tetrahidrofólico y se encuentra sobre todo en el hígado, en la levadura y en las verduras. Su deficiencia produce disminución en el desarrollo del crecimiento y es fundamental para el buen desarrollo del feto en las embarazadas. El tipo de reacción en el que interviene es el transporte de grupos monocarbonados. Las vitaminas liposolubles, vamos a arrancar con lo que es la vitamina A o el retinol, ¿sí? Estas se presentan en dos formas. Tenemos la vitamina A1 o retinol 1 y la vitamina A2 o retinol 2. La vitamina A1 o retinol 1 se encuentra en los tejidos de los mamíferos y en peces marinos, mientras que la vitamina A2 o retinol 2 está presente en los peces de agua dulce. Esta vitamina es esencial para el crecimiento y participa
del mecanismo de defensa animal contra las infecciones y forma la púrpura visual, que es el complejo proteico. Una cadena larga proteica con molécula retinal. El alcohol se convierte en aldehído, ¿sí? Del retinol al retinal. Ese complejo proteico, cuyo grupo prostético es el retinal, el aldehído derivado del retinol. La deficiencia de esta vitamina produce piel seca, ojos secos, es la xeroftalmia, ceguera nocturna, crecimiento retardado, esterilidad en los animales, más que nada en los animales machos. Las fuentes donde las podemos encontrar es en la leche, en el aceite de hígado, en algunos vegetales como la zanahoria, el zapallo. La vitamina D o el calciferol, ¿sí? O antirraquítica también, que se conoce con ese nombre. Esta vitamina es la precursora de una hormona, el calcitriol, que regula la captación de calcio en el intestino y el equilibrio de la liberación y deposición de calcio y fosfato en los huesos. Su deficiencia produce raquitismo en los niños y osteoporosis en los adultos. Las fuentes de esta vitamina es el aceite de hígado de pescado, la yema de huevo y la leche suplementada. Bueno, también vemos que los rayos ultravioletas de la luz solar son los responsables de la producción de una gran cantidad de la vitamina D3 en el cuerpo. Entonces, está la recomendación de la exposición al sol para ayudar a obtener esta vitamina. La vitamina E, o conocida como tocoferol. Los tocoferoles son considerados antioxidantes biológicos. El anillo aromático que poseen sus estructuras destruyen las formas más reactivas del oxígeno y los radicales libres, y de esta forma, o de esta manera, protegen a los ácidos grasos insaturados de la oxidación, previniendo los daños oxidativos en las membranas celulares, es decir, en los tejidos. La deficiencia de esta vitamina produce atrofia muscular, anemia hemolítica y esterilidad. Las fuentes son los aceites vegetales de hojas verdes, lechuga, repollo. La vitamina K, o antihemorrágica, el anillo aromático de la vitamina K experimenta un ciclo de oxidación y reducción durante la síntesis de la protombina activa, una proteína del plasma sanguíneo esencial para la formación del coágulo sanguíneo. Su deficiencia produce hemorragia y lentitud en la coagulación. La vitamina K se encuentra, la tenemos como dos formas, como vitamina K1 y K2. La vitamina K1 se encuentra en hojas verdes, repollo, coliflor, espinaca y otros vegetales verdes, mientras que la K2 se encuentra en el organismo humano, sintetizada en el intestino por medio de la flora intestinal. Es decir, que las bacterias que residen en el intestino de los vertebrados la pueden sintetizar.
Y como habíamos nombrado hoy, tenemos dos tipos de enfermedades, una que es por el exceso y otra que es por la deficiencia de las vitaminas. Entonces, cuando hablamos de avitaminosis o hipervitaminosis y toxicidad de las vitaminas, ¿sí? La deficiencia de vitaminas o avitaminosis puede producir trastornos más o menos graves según el grado de deficiencia, llegando incluso hasta la muerte. Si bien las necesidades de vitaminas son pequeñas, también lo son las cantidades que se encuentran en los alimentos. Por estos motivos se recomienda consumir 5 porciones de verduras o frutas al día. Acuérdense de la imagen que se ve mucho de las manos, de una mano 5 al día, que es una campaña. Bueno, esta recomendación por las vitaminas y bueno, hacer una dieta variada para cubrir todas las necesidades. Las vitaminas, aunque son esenciales, pueden ser tóxicas en grandes cantidades. Unas son muy tóxicas y otras son inocuas, incluso en cantidades muy altas. Por ejemplo, la vitamina D se administra en cantidades altas para cubrir necesidades para 6 meses. Sin embargo, no se podría hacer lo mismo con la vitamina B3 y la B6 porque serían muy tóxicas. Dentro de las vitaminas más tóxicas son la vitamina A y también la vitamina B3. Otras son muy poco tóxicas, como por ejemplo la vitamina B12. A la tiamina le ocurre algo parecido, sin embargo, con dosis muy altas y durante mucho tiempo puede provocar problemas de tiroides. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para justamente evitar la deficiencia de estas vitaminas? La principal fuente de vitamina son los vegetales crudos. Por ello hay que igualar o superar las recomendaciones de consumir 5 raciones de verduras o frutas frescas al día. Hay que tener en cuenta entonces que no se debe cocinar los alimentos en exceso a elevada temperatura durante mucho tiempo, volcar los alimentos que se vayan a cocer en agua hirviendo en vez de llevar el agua a ebullición con ellos dentro. Vieron de que muchas personas esperan a que, es decir, ponen ya la olla con el agua fría y las verduras. No, es esperar a que el agua rompa hervor y ahí colocamos los alimentos, las verduras. Evitar que los alimentos estén preparados, cocinados, troceados o exprimidos mucho tiempo antes de comerlos. Si vamos a tomar un jugo de naranja, vamos a recomendar al paciente jugo de naranja a la mañana para la vitamina C, que lo haga en el momento. La piel de frutas, verduras y cereales contiene mucha vitamina, por lo que no es conveniente quitarlas, entonces esto también es otra recomendación. Que siempre laven bien la fruta, la desinfecten y también consuman con su cáscara. Y elegir alimentos de buena calidad. Aunque la mayoría de los procesos perjudican el contenido vitamínico, algunos procesos biológicos incrementan el contenido de vitamina en los alimentos. Por ejemplo, la fermentación de queso, la fabricación de yogur mediante bacterias, el curado de jamones y embutidos, germinado de semillas para ensaladas. Algunos procesos industriales pueden ayudar a que se reduzcan pérdidas, como por ejemplo el vaporizado de arroz, consigue que las vitaminas y los minerales de la cáscara se peguen al corazón del arroz y no se pierda tanto al quitar la cáscara. La congelación produce pérdida en la calidad de la molécula de algunas vitaminas. Los procesos de esterilización muy rápidos evitan un exceso de pérdidas de vitaminas. ¿Qué quiero decir con todo esto para ir cerrando, para ir concluyendo?
que hay que evitar los procesos que produzcan pérdidas de vitaminas en exceso. Por esta razón es recomendable el consumo de alimentos al 100% frescos. No consumir vitaminas en niveles apropiados, es decir, contenida en los alimentos naturales, puede causar graves enfermedades e incluso la muerte. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Para concluir la clase de vitaminas, yo lo que les quiero mostrar es, y hablar un poco sobre uno de los laboratorios que hicimos en la facultad, que el objetivo fue la determinación del ácido ascórbico mediante titulación. Y utilizamos para ese práctico el ácido ascórbico, usamos también el jugo TAN, el jugo industrial, y el jugo de una naranja. Entonces pesamos 0,007 gramos de ácido ascórbico y lo diluimos con un poco de agua y lo trasvasamos a un matraz de 100 mililitros y lo enrasamos. Disolvimos después en un vaso de precipitado el jugo TAN y lo trasvasamos a un matraz de 1000 mililitros y lo enrasamos, que es el que se ve acá en esta pequeña imagen acá atrás. Ese es el matraz que contenía el jugo TAN. Y colocamos en una bureta dicloroindofenol y lo enrasamos, que esta es la bureta que vemos acá. Y el dicloroindofenol es el contenido que se ve como de color violeta. Bien. Hicimos 4 ensayos. Un ensayo de blanco, que es en un Erlenmeyer, colocamos 25 mililitros de agua, 2 mililitros de ácido sulfúrico y 5 mililitros de agua diluida. Titulamos gota a gota hasta que la solución adquiera un color pálido roso y se mantenga 30 segundos aproximadamente. Y luego hicimos un segundo ensayo con ácido ascórbico. Enrasamos de vuelta la bureta con la solución, es decir, se colocó de vuelta a la bureta hasta llenar, ¿sí? Vieron que acá la bureta está un poco de color como que hubiera quedado residuo. Bueno, esto es porque se tituló la primera muestra. Entonces se vuelve a enrasar y titulamos gota a gota. Volvimos a enrasar la bureta, con la solución de dicloroindofenol y colocamos en el Erlenmeyer, que es este que vemos acá, colocamos ahí 25 mililitros de agua diluida, 2 mililitros de ácido sulfúrico y 5 mililitros de ácido ascórbico. Se abrió la bureta de a poquito, gota a gota, hasta que la solución iba adquiriendo otro color. Cuando cambia de color, se cierra la bureta y se anota hasta cuánto se consumió del dicloroindofenol. Lo mismo hicimos con el jugo de naranja. Enrasamos nuevamente la bureta con el dicloroindofenol, colocamos en un Erlenmeyer 25 mililitros de agua, 2 mililitros de ácido sulfúrico y 10 mililitros del jugo de naranja exprimido. Volvimos a abrir la bureta, fuimos gota por gota, hasta que fue cambiando de color. Una vez que notamos que cambia de color, cerramos la bureta y anotamos cuánto consumió del dicloroindofenol. Luego agarramos otro Erlenmeyer y pusimos 25 mililitros de agua, 2 mililitros de ácido sulfúrico
y 5 mililitros del jugo comercial. Volvimos a enrosar la bureta con el dicloroindofenol y fuimos abriendo la bureta con el Erlenmeyer que tenía ya el jugo comercial, hasta que, gota por gota, hasta que cambió el color. Cambió el color, cerramos la bureta y anotamos la cantidad que se consumió del dicloroindofenol. Obtuvimos diferentes valores de lo que se consumió de dicloroindofenol o de lo que se necesitó para determinar el cambio de color. Se realizaron una serie de cálculos y con esos cálculos se concluyó que el jugo de naranja tenía 2,07 miligramos de ácido ascórbico y en 10 mililitros. Y el jugo comercial tenía 2,07 miligramos de ácido ascórbico en 5 mililitros. Que también notamos que tenía buen aporte de ácido ascórbico el jugo comercial. Pero que notamos en este jugo comercial que era un jugo comercial que era de los del sobretán que vienen enriquecidos en vitamina C. Entonces también lo que hicimos fue comparar con la tabla nutricional y ver la cantidad de vitamina C que decía que tenía. Y bueno, evidentemente sí, concluimos que tenía eso. Bien, con esto terminamos lo que es la parte de vitaminas. El práctico que yo les subí es un práctico que es sobre todo de vitaminas. Vamos a pasar a lo que es la unidad número 5, que es lo de nucleótidos y ácidos nucleicos. Un nucleótido está constituido por una base nitrogenada, ¿sí? Que esta base nitrogenada puede ser bases purinas, de adenina, guanina, o una base pirimidínica de citosina, uracilo y tiamina. Entonces está conformado por una base nitrogenada más un azúcar, que ese azúcar puede ser una desoxirribosa o una ribosa, y un grupo fosfato. Así que si yo les pregunto cómo está constituido un nucleótido, esta es la respuesta completa. Está compuesta por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el metabolismo celular. Garantizan los intercambios energéticos, fundamentalmente en la biosíntesis. Son partes estructurales de numerosos cofactores enzimáticos y forman los ácidos nucleicos ADN y ARN, que son los depositarios moleculares de la información genética. La estructura de cada proteína, cada biomolécula y cada componente celular es producto de la información programada en la secuencia de los nucleótidos de los ácidos nucleicos de la célula. Vamos a ver acá, tenemos lo que es uno de los nucleótidos con el extremo 5, que vemos ahí el grupo fosfato. Acá tenemos la estructura del ADN y la estructura del ARN. Un nucleótido está compuesto entonces por la base nitrogenada más el azúcar y el grupo fosfato. ¿Por qué ponemos el ADN y el ARN? Porque son cadenas de nucleótidos que se unen como si fueran pequeños vagones o estructuras, formando lo que es el ADN y el ARN. En el ADN, el ADN
el ácido desoxirribonucleico, las bases, vamos a ver que son, bueno, las bases son citosina, adenina, guanina y tiamina. Y el azúcar es la desoxirribosa. En cambio, en el ARN vamos a ver que las bases son citosina, uracilo, adenina, guanina y el azúcar es la ribosa. Otra diferencia fundamental también es que el ADN tiene lo que es una cadena que se llama bicatenaria, la cadena. Tiene una cadena bicatenaria, es decir, dos cadenas. El ARN es monocatenario, es decir, tiene una sola cadena. Entonces, las bases de ambos se unen al carbono 1 del azúcar a través del nitrógeno 1 en caso de las piridinas y al carbono 9 en el caso de las purinas. Los nucleótidos se unen a través de puentes fosfodiéster. El fosfato une el carbono 3 de un azúcar con el carbono 5 de otro. Cada cadena tiene un extremo 3 y en donde el grupo oxidrilo une el carbono 3, es decir, en donde el grupo oxidrilo unido al carbono 3 está libre. Y un extremo 5 en donde el fosfato está unido al carbono 5 y está libre. Por eso vamos a ver acá extremo 5 y extremo 3. ¿Sí? De 5 a 3 vamos a ver que el carbono 5 está libre y está unido al carbono 3 también. Y los enlaces, bueno, son fosfodiéster. Vamos a ver los enlaces fosfodiéster. Vemos acá como en el ADN la base adenina, tiamina, guanina, y en el ARN uracilo, guanina y citosina. Modelo tridimensional de Watson y Crick. La estructura del ADN consiste en dos cadenas helicoidal que se enrollan en torno a un eje imaginario, formando la doble hélice dextrógira. Las cadenas hidrofílicas constituidas por azúcar y fosfato se encuentran en el exterior de la estructura en contacto con el agua circundante. Las bases hidrofóbicas, en cambio, se encuentran ubicadas en el interior de la estructura, ubicada de manera perpendicular con respecto al eje imaginario que nombré. Cada base de una cadena se une a una base de la otra mediante puentes de hidrógeno. Así vemos que la citosina con la guanina se unen mediante 3 puentes de hidrógeno y la adenina con la tiamina mediante 2 puentes de hidrógeno. Las hebras son antiparalelas, es decir, no son idénticas ni en composición ni en secuencia, pero sí son complementarias entre sí. Los pares de base se encuentran paralelamente y a corta distancia, lo que permite la interacción hidrofóbica, es decir, fuerzas de apilamiento. En el ADN celular se encuentran especificadas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas
y las secuencias de nucleótidos de todas las moléculas de ARN. Un segmento de ADN que contenga la información necesaria para la síntesis de una proteína o de una molécula de ARN se llama gen. En cada molécula hay miles de genes. La función del ADN es la de almacenar la información genética y transmitirla. Síntesis de proteínas a través del ARN. La síntesis de una proteína se inicia con la transcripción de un segmento de ADN de una cadena sencilla parcialmente desarrollada. El ARN mensajero, que se forma a partir de un molde de ADN, se desprende tan pronto de su síntesis finalizada, transportando a los ribosomas la información genética. Esto ocurre en el núcleo, entonces transfiere la información genética al ribosoma. Cada secuencia de cada 3 bases, denominadas codón, especifica un aminoácido determinado. Una vez que se dispone en el ribosoma de una copia de los codones necesarios, cada molécula de ARNT, que es el que transmite, une en una parte un aminoácido determinado, mientras que con otra parte reconoce en el ARN mensajero el codón que codifica a dicho aminoácido, alineándose con el anticodón. Por último, cuando los aminoácidos están alineados en el ribosoma, este forma los enlaces peptídicos, puentes disulfuros, produciendo de esta manera la proteína. Una forma de mostrarlo es de esta manera. No es muy linda mi imagen, pero acá se ve la transcripción del ADN, se crea la transcripción con el ARN mensajero. Como habíamos dicho, el codón, ¿qué pasa? El codón tiene una base de 3 bases, ¿sí? Primero vemos que forma una molécula para sacar información que no es exacta, ¿sí? Y luego, con el anticodón, esta no es exacta, con el anticodón reconoce el aminoácido del codón y busca el aminoácido que falta y alinea el aminoácido. Es como si fuera, por eso yo acá le pongo una imagen, como si fuera el molde de barro, ¿sí? El ARN mensajero vendría a ser el barro y el molde vendría a ser el ADN. De esta forma de esta manera queda constituida la proteína. Bien. Bueno, alumnos, con esto terminamos lo que es la unidad número 5 y número 4. Cualquier duda que tengan, para eso están los foros. Yo les voy a dejar ahí también material de ambas unidades. Les subí fotocopias de los libros.
de ambas unidades, así que cualquier duda que tengan, escriben en los foros, entonces vamos dialogando. Acuérdense que también estoy para eso, ¿sí? Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.